Hola, muy buenos días. Qué bueno poder estar conectados una mañana más para bendecir el nombre del Señor. Gracias por estar allí nuevamente a través de esta transmisión que genera la iglesia volviendo al Padre. Qué bueno que podemos encontrarnos una mañana más para bendecir y exaltar a nuestro Señor. Y hoy quiero compartirte una palabra que está en 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Palabra de Dios para todos es la versión que quiero leerle en esta mañana y dice así la palabra del Señor. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. ¿Y por qué he traído esta mañana esta palabra del Señor? Porque esta semana he estado reflexionando, ya son 4 meses los que nosotros hemos pasado en esta nueva normalidad o en este tiempo de confinamiento, donde todas las cosas cambiaron de repente, sin esperarlo, sin previo aviso, pero fue un cambio totalmente diferente, fue algo que no esperábamos y algo que ni siquiera sabemos qué va a pasar o hasta cuándo será. Sin embargo, algo que el Señor ponía esta semana en mi corazón es que tal vez cuando ese momento llegó, muchos pensamos, de pronto algunos quedaron sin empleo, otros no sabían qué iba a pasar con su economía, con su estudio, con sus actividades normales, con su desarrollo día tras día. Sin embargo, hemos podido ver hasta el día de hoy, hasta este día, que Dios nos ha sostenido a través de su poder. Su poder es su capacidad en acción, la capacidad del Señor. Y eso es lo que ha hecho la diferencia en este tiempo de confinamiento, porque sé que hemos escuchado muchos milagros a nuestro alrededor, pero también los hemos experimentado. Y ha sido gracias a que Él se ha hecho fuerte tal vez en esa debilidad, no de carácter, sino tal vez en lo que nosotros no podíamos resolver, en lo que nosotros no sabíamos cómo reaccionar, en los problemas o en los desafíos que se presentaron y que no teníamos a mano tal vez las herramientas para poderlo enfrentar. Pero en esa debilidad de vida, de circunstancias, de situaciones, es donde su poder y su capacidad en acción han hecho presencia para hacer la diferencia en nuestra vida. Y lo cierto es que 4 meses después, hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Sé que lo ha hecho contigo como lo ha hecho con nosotros y lo mejor de todo es que lo seguirá haciendo. Quiero que me acompañes en esta mañana en una oración para dar paso a un tiempo precioso de alabanza y exaltación. Amado Dios, te damos gracias porque hoy es una mañana donde podemos gozarnos en ti, donde podemos adorar desde la gratitud, desde, Señor, saber que tú has estado presente durante todo este tiempo, Señor, que hemos tenido que afrontar situaciones difíciles, situaciones inesperadas, pero tú te has hecho presente para glorificarte, Señor, y para mostrar tu poder y tu señorío. Tal vez en esos momentos pensábamos que no sabríamos qué pasaría, no sabíamos cuál era el rumbo, no sabíamos qué decisiones tomar, pero hasta hoy tu poder se ha perfeccionado en nuestra debilidad, Señor, en esa circunstancia que no esperábamos, pero tú has estado allí presente y damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres un Dios de milagros que los has hecho hasta este día y los seguirás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero invitarte para que ahí donde estás disfrutes de este tiempo con nosotros de alabanza y exaltación a nuestro buen Dios. Hasta aquí nos ha sostenido nuestro Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad.
santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, libertad. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonido del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan
escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonido del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, con la fe sucederá. Abre nuestros ojos como el cielo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Escucha más fuerte nuestra adoración a ti. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Bueno, esta mañana los invito a que no nos quedemos quietos, a que nos movamos delante de la presencia de Dios y que vaya de aumento en aumento nuestra alabanza, que nuestras manos se muevan, que nuestra boca no pare de cantar y exaltar a nuestro Dios, que incluso hasta los vecinos se den cuenta de que estamos alabando a nuestro amado Dios, nuestro Santo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey.
Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a decirlo juntos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta reunión familiar de manera virtual. Ya hoy domingo 12 de junio del año 2020 y le damos gracias a Dios por este domingo que nos regala, un domingo especial, diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir en este mes de julio. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros cada noche en la iglesia en casa. Este viernes anterior tuvimos un gran evento que fueron 24 horas de adoración a Dios. Agradezco a Dios por cada persona que participó activamente, los que estuvieron adorando. Adoramos por turnos, durante toda la noche estuvimos adorando. La mañana siguiente estuvimos adorando, estuvimos glorificando y les cuento, bueno, gracias a Dios por los adoradores invitados. Ahí estuvo Marco, por ejemplo, Marco Muñoz, estuvo Jorge Wagner y su esposa Joa. Bendiciones, Diego Sánchez, estuvo también la pastora Esther Izquierdo y estuvo un gran adorador llamado Ches Marroquí o Chesari. Ahí estuvo con nosotros
adorando a Dios y enseñándonos a adorar. Gracias a todos los que se conectaron. Hicimos 5 transmisiones y ahí estuvimos adorando a Dios, demostrándole a Dios la importancia de la adoración. Y también quiero decirles que estamos haciendo todos los ajustes para en el mes de agosto tener un congreso para mujeres de manera virtual. Les estaremos comunicando. Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros. Esta es una mañana especial y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que tenemos. Ya después de haber adorado, después de haber glorificado a Dios, vamos a orar para tener este tiempo de alimento espiritual con la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te exaltamos para siempre por este gran privilegio, este gran honor que nos regalas de poder estar contigo a esta hora, llevando una palabra de bendición. Y pongo delante de ti cada uno de los que están conectados, los que nos están viendo a través del canal de YouTube, los que nos ven por Facebook, gracias, los que nos ven en vivo, pero también aquellos que nos seguirán viendo con el pasar de los días, las semanas y los meses. Gracias, Señor, porque nos permites tener la capacidad de que cada una de las enseñanzas quede allí guardada, quede allí reservada para los postreros tiempos, Señor. Te damos a ti la gloria. Señor, te pedimos por toda la gente que en este momento necesita, Dios, un milagro, por todos aquellos que están pasando un momento difícil, un momento de angustia, para que cambiemos, Señor, nuestro lamento en baile, nuestro lloro en alabanza. Señor, cambia nuestra manera de ver las cosas y permítenos tener un tiempo maravilloso a la luz de la palabra donde podamos adorarte, Señor. Yo quiero adorarte, Señor, convertirme en un adorador todos los días, ser un adorador 24/7. Y eso solo lo puedes hacer tú en mi corazón. Te bendigo y te exalto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y pedimos el acompañamiento de tu Espíritu Santo a lo largo de esta enseñanza. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a tener un tema que se llama adorar sin templo. Adorar sin templo, esa es la palabra que tenemos para el día de hoy 12 de julio del año 2020. Adorar sin templo. Bueno, esta semana tuve una experiencia que semanalmente vivo y es ir al templo, ir al lugar donde nos reuníamos antes del COVID, ir a ese sitio. Yo semanalmente voy una vez para ver cómo está, le hago una revisión, etcétera, un chequeo, veo como si hay algún tipo de recibos, etcétera. A veces me he dedicado a hacer aseo, a barrer, a trapear. Y abriéndoles mi corazón, les cuento que es una experiencia en muchos momentos dura, muy dura para mí. De hecho, mi esposa, la primera vez que fue, también fue impactada, pues ver el templo cerrado, ver el templo vacío. Y comencé yo a hacer un ejercicio de adoración allá en el templo esta semana solo, me encontraba completamente solo y comencé a adorar a Dios y a decirle a Dios cuánto extrañaba esas reuniones presenciales, cuánta falta nos hace reunirnos en ese lugar. Y obviamente es un lugar muy significativo para nosotros. Seguramente el aniversario, el número 8, lo vamos a celebrar tal vez de manera virtual, es en octubre. No estoy afanado, vuelvo y les explico, por abrir, por hacerle una apertura de manera irresponsable. Quiero moverme bajo un principio de responsabilidad. Y les cuento que estaba yo en ese lugar. Creo que es la sensación que ha tenido todo aquel que va a su empresa y su empresa está cerrada, o ha ido a su restaurante y está cerrado, ha ido a su colegio y no hay niños corriendo, aquel que ha ido a su local y está cerrado, las cosas
con polvo. Es una sensación muy extraña para muchos de nosotros. Cuando he ido cada semana, siempre mi corazón es bastante compungido por estar allí, me siento muy compungido, y recuerdo que en los primeros días que pude ir fue para mí muy impactante porque estaba el lugar lleno de polvo y tomé una escoba, un trapero y comencé a hacer aseo y literalmente me puse a llorar ahí en ese lugar diciéndole al Señor cuánto nos hace falta estar allá, cuánta falta, pero que teníamos que superar esta situación y que teníamos, la palabra de moda, reinventarnos, ¿no? Esa es la palabra de moda. Teníamos que ser resilientes, teníamos que ser adaptables a esta nueva normalidad que no nos gusta. Y entonces comencé a caminar como lo hago siempre que voy, a recorrer, a mirar, a tener recuerdos, a pensar en nuestros niños. Fui a los salones donde se dan las clases, esos salones vacíos, cómo se extrañan los gritos, cómo se extrañan las risas, cómo se extraña verlos caminar por allí, niños que hemos visto nacer y crecer en la iglesia, cómo se extrañan los hermanos, cómo se extrañan las del protocolo, cómo extrañamos los que estaban afuera en la seguridad, cómo los extrañamos, esas reuniones que hacíamos de servidores en la iglesia, las reuniones que hacíamos especiales. Bueno, una cantidad de cosas y una cantidad de recuerdos vinieron a mi mente, pero le quiero contar que gracias a Dios la palabra la hemos seguido llevando. De hecho, con esto de la iglesia en casa no hemos parado de predicar, o sea que la palabra ha estado, ha seguido hacia adelante, no se ha detenido. Y también quiero dar gracias a Dios porque el tema económico, Dios ha levantado gente muy fiel que han sido obedientes a Dios, pero que han dado su diezmo, su ofrenda, lo han dado por fe y lo siguen dando, sin necesidad de que nosotros hayamos dicho absolutamente nada del tema. Pero lo que creo que más ha dejado a un lado, digámoslo, esta nueva normalidad, es nuestro tiempo de adorar a Dios. Adorar a Dios definitivamente ha sido un tiempo que yo extraño mucho. Ver a los muchachos de la alabanza, verlos saltar, ver a mi hijo saltar, ver a los niños saltar, ver a la gente aplaudir. Y le quiero contar que este miércoles que estuve allá fue bastante duro para mí, más que en otras ocasiones. Fue muy duro estar en ese lugar, verlo vacío, verlo sin gente. Y yo le hablaba a Dios y le decía al Señor, en medio de mi oración y mi adoración, le decía: Señor, ¿cuándo volverá la adoración a este lugar? ¿Cuándo volverá la adoración a esta casa? Y de allí nace esta enseñanza que se llama adorar sin templo. Allí nace esta enseñanza que se llama adorar sin templo. ¿Sabe? Para los judíos el templo es algo muy importante. Para cualquier religión tener un lugar donde se adora es muy importante. Y yo le quiero hablar de una palabra que se llama genuflexión. Genuflexión, seguramente es la primera vez que la escuchamos, pero genuflexión es arrodillarnos, es doblar nuestra rodilla ante el Señor. Y vamos a ver un tema hoy acerca de adorar sin templo, cómo somos adoradores donde quiera que nos encontremos. La religión, una de las más grandes del mundo, es la religión precisamente de los musulmanes, el islamismo. Y le quiero contar que ellos tienen unas bases muy claras, muy sólidas en cuanto a su religión. ¿Cómo adoran, cómo oran otras religiones? Permítame decirle algunas cosas. Los musulmanes, ellos hacen una oración que se llama salat. Ellos oran 5 veces al día, 5 veces al día. Cuando uno mira otras religiones y cuando nosotros miramos nuestra vida cristiana, a veces nuestra vida cristiana de verdad le hacen falta muchos ingredientes para hacer una vida espiritual exitosa.
Me pongo a ver otras religiones, me pongo a pensar cómo adoran otras religiones, me pongo a pensar qué hacen otros para glorificar a su Dios, qué hacen otros para agradar a su Dios. Y sabe, los musulmanes tienen esta oración que se llama Salat. La palabra Salat es una palabra que significa adorar y orar. Ellos, ¿cómo lo hacen? Ellos 5 veces al día oran hacia la Meca. La Meca es una ciudad donde ellos tienen su centro de adoración espiritual a nivel mundial. ¿Sabe? Esta ciudad es muy importante para ellos y ellos, todo el lugar donde quiera que se encuentren, 5 veces al día se postran, hacen una genuflexión, doblan sus rodillas, extienden un tapete y se postran 5 veces al día a adorar y a orar a Dios. Permítame hablarle acerca de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos a veces pasan días sin orar. Podemos hacer una oración al día muy pobre, una oración muy débil, una oración muy frágil al día. Y a veces queremos grandes resultados, queremos ver grandes bendiciones, pero sencillamente no estamos colocando la cuota que tenemos que poner en todo esto. Las otras religiones son muy estrictas en cuanto a sus tradiciones y creo yo que por eso uno ve gente de otras religiones que prosperan, que avanzan, que son empresarios. Veo gente de otras religiones que su vida es una vida muy buena, digámoslo, en comparación con muchos cristianos. Se supone que nosotros, los creyentes en Cristo, deberíamos de tener una vida exitosa, una vida llena de bendiciones a pesar de cualquier situación. Pero no radica en el Dios al cual adoramos, sino que radica en nuestros hábitos espirituales, en nuestras costumbres como creyentes. ¿Sabe? Los musulmanes le oran a Alá, que es su Dios, y ellos creen en el profeta Mahoma o Mahomet, que es su profeta. Es algo así como, permítame la comparación, como Jesús para ellos. Ellos 5 veces al día, donde quiera que estén, van a orar de esta manera. Permítame decírselo. Ellos hacen una oración donde se inclinan a Dios antes del amanecer. Antes del amanecer ellos comienzan a orar al Señor. ¿Sabe? Ellos son, en el mundo hay 1.600 millones de musulmanes. Y ellos todos oran a Alá 5 veces al día. ¿Sabe? Le voy a contar, antes de decirle cómo oran, los pilares fundamentales del Islam. Son 5. El primer precepto fundamental del Islam se llama Shahada, que es el testimonio, dar buen testimonio. Shahada, para ellos es muy importante, si tú eres musulmán, tu buen testimonio. También ellos tienen algo que se llama Salat, que también se puede decir as-salá o salá, que es la oración. Para ellos el primer pilar es el testimonio o Shahada. El segundo pilar de su religión es la oración, Salat, as-salá o salá. Y el tercer pilar es la caridad, el darle a los demás, a los más necesitados. Esto se llama zakat. Y también el cuarto pilar se llama saum y es ayunar. Ellos tienen un mes que se llama el Ramadán y ellos durante todo ese mes ellos ayunan. El quinto pilar es que ellos todos tienen que peregrinar o ir a la Meca, a la santa ciudad para ellos, una vez por lo menos en la vida, una vez. Esto se llama Hajj, ir a la santa ciudad para ellos, que es la Meca. La Meca queda en Arabia Saudí. Es un lugar extraordinario donde hay mucha riqueza. Y sabe, ellos allá van a una gran sinagoga a orar. Y ellos comienzan en este lugar a darle vueltas alrededor de un cuadrado cubierto de tela. Ellos tienen un cuadrado
cubierto, un cubo cubierto de tela. Ellos comienzan a orar, a dar vueltas allí. Para ellos es un momento de éxtasis, es un momento maravilloso, es un momento extraordinario, único en su vida. Los musulmanes todos esperan el momento de ir a ese lugar a orar y a adorar. ¿Sabe algo? Esta cantidad de musulmanes, ellos tienen 5 oraciones al día. La primera oración se hace en la madrugada, cuando el sol no ha salido, a las 6 de la mañana. ¿Sabe? La segunda oración es al mediodía, a las 12 del día. La tercera oración es a las 3 de la tarde. La cuarta será a las 6 de la tarde y la quinta a las 9 de la noche. A mí me llama mucho la atención porque ellos tienen unas posturas, oran de pie, luego inclinan, doblan su cintura, se inclinan hacia adelante, luego se arrodillan y luego en esa genuflexión ellos ponen su cabeza en el suelo. Cuando ellos colocan su cabeza en el suelo, ellos hacen esta oración de adoración a Dios. Le dicen: oh, alabo a mi Dios, el más alto. Cuando su cabeza está puesta en el suelo, ellos dicen: oh, alabo a mi Dios, el más alto. Cuando su rostro está en el suelo: oh, alabo a mi Dios, el más alto. Y lo hacen 5 veces al día. 5 veces al día oran, 5 veces al día adoran, 5 veces al día se arrodillan, 5 veces al día se postran. Y le quiero contar que son la religión más grande del mundo. 1.600 millones de musulmanes alrededor del planeta Tierra. Eso me hace sentir un poco triste cuando miro nosotros los cristianos, que a veces ni nos arrodillamos, a veces ni oramos ni una ni dos, a veces ni leemos la Biblia. Esta gente es bastante apasionada por este tema religioso. Ahora, ellos tienen ese lugar que es la Meca, que es el eje, digámoslo, el centro de la adoración para ellos, pero donde quiera que ellos estén en cualquier parte del mundo, se van a postrar y se van a poner a adorar, porque entendieron que la adoración no está en un lugar geográfico. Ellos entendieron que donde quiera que estén, adoran sin un templo. Hay gente que dice: yo extraño volver al templo para adorar. Yo quiero decirte: no, adoraremos sin templo, adoraremos donde nos encontremos, adoraremos en el automóvil, adoraremos en la casa, adoraremos mientras salimos a caminar, adoraremos donde quiera que estemos, adoraremos, porque somos adoradores sin templo. Ahora, algo que me sorprende de ellos es que ahora por la tecnología, ellos en sus celulares descargan una aplicación que les avisa la hora cuando tienen que adorar y les avisa la dirección geográfica a través de un GPS hacia dónde está la Meca. Si yo estoy aquí sentado, seguramente el celular me mostrará exactamente hacia dónde está la Meca para adorar. Les quiero leer un pensamiento de uno de ellos, de un musulmán. Le preguntaron por sus oraciones al día y cómo hacía él para adorar y para orar estando ocupado. Y esto fue lo que contestó: no me importa lo que esté haciendo en la vida, siempre Dios es más grande que eso, ya sea dormir, trabajar, lo que sea, Dios es lo más grande. Permítame volvérsela a leer: no me importa lo que esté haciendo en la vida, siempre Dios es más grande que eso, ya sea dormir, trabajar, lo que sea, Dios es más grande. ¿Sabe? Esta gente la tiene clara. Pero a veces veo a los cristianos, nos vemos nosotros como una minoría débil. Nosotros deberíamos antes ser ejemplo o desafío en nuestra práctica religiosa a otras culturas. Pero nosotros los cristianos, y más los cristianos latinos, somos perezosos para madrugar a orar, somos perezosos para tener oraciones largas, somos perezosos para adorar, somos perezosos para leer la Biblia. Pero por otro lado, en esa cultura que tenemos nosotros los latinos del facilismo, queremos todo rápido.
Recuerde que venimos de una cultura mágica. Nuestros ancestros todo lo querían resolver con magia, con conjuros, con hechizos, con encantamientos. Entonces venimos a Cristo y creemos que en Cristo hay atajos, en Cristo hay fórmulas mágicas. Creemos que todo se resuelve a punta de liberaciones. Creemos que todo se resuelva a punta de eventos sobrenaturales, pero no queremos nosotros poner esa cuota que ponen miles y miles de millones de personas en el mundo entero según la religión que ellos practiquen. El Señor Jesús estaba en Getsemaní y le pide a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, les pide que se queden orando por él una hora, les pide que oren, y mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Les digo, ¿no pueden orar una hora? Yo creo que lo mínimo que un cristiano debería hacer en el día sería orar una de 24 horas. Y podríamos hacerlo como los hacen los musulmanes. Ellos tienen 5 periodos de oración y esos periodos de oración pueden ir de 10 a 20 minutos. Si nosotros tuviéramos ese hábito 5 veces, 3 veces al día, de cerrar nuestras puertas, de arrodillarnos, no orar en la mente. Sí, es que mientras estoy picando aquí la cebolla, mientras hago el almuerzo estoy orando. No me refiero a esa oración. Me refiero a una oración un poco más consagrada. Me refiero a una oración un poco más íntima. A esa oración que dice Mateo capítulo 6, y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa oración íntima, esa oración donde yo le estoy dando el lugar a Dios. Siento que no le damos el lugar a Dios para orar, siento que no le damos el lugar a Dios para adorar. ¿Sabe? Nosotros hoy somos adoradores sin templo. No hay un templo físico, pero eso no es un impedimento para dejar de adorar al Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes velan y si ustedes oran, no entrarán en tentación. Un cristiano que entra en tentación seguramente es un cristiano que tiene que orar y que tiene que adorar y que tiene que vigilar más para salir de esa tentación. Ahora, ¿cómo oran y cómo adoran los judíos? El judaísmo también es una de las religiones más grandes del mundo y ellos oran a Dios 3 veces. Ellos le atribuyen la primera oración, que va desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ellos dicen en esa oración que es la oración que le atribuyen a Abraham y se llama Shaharit. Esa oración, Shaharit, y es la oración que ellos dicen es porque Abraham así nos enseñó, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. La segunda oración que ellos hacen está entre las 12:30 del día hasta las 6 de la tarde, y esa se la atribuyen a Isaac y se llama Minjá, es la oración de la tarde. Y la tercera oración que hacen los judíos va de las 6 de la tarde en adelante, cuando aparecen las estrellas, y esta se la atribuyen a Jacob. Ellos dicen a Jacob y ellos le llaman Arbit a esta oración, Arbit, que es la oración nocturna. Le quiero contar que esta oración ellos normalmente las hacen con mucha devoción 3 veces al día. La oración en la mañana, la oración en la tarde, la oración en la noche. Sacan el tiempo, van y oran, van y adoran, van y leen la Biblia. Por eso creo yo que los judíos son también muy prósperos, porque saben cómo agradar a su Señor. Ahora, ¿sabe? Hablemos un poco de los templos. Los judíos tuvieron su primer templo por mano de Salomón. Fue un templo espectacular, fue un lugar impresionante. Recuerde que ellos venían de adorar a Dios en el tabernáculo, en el desierto. Pero ya habían salido del desierto, habían pasado muchísimos años y ellos no tenían un lugar como tal donde adorar a Dios, un lugar físico, geográficamente hablando, un lugar donde pudieran adorar a Dios.
Así que Salomón comenzó a edificar este templo, se demoró 7 años en hacerlo. Fue un lugar majestuoso, recubierto de oro, recubierto de piedras preciosas, con cedro del Líbano, que es el mejor cedro del mundo. En la bandera del Líbano aparece este cedro. Traían oro de Ofir, cada 3 años venían barcos de Ofir, le traían el oro más puro a Salomón. Salomón fue un tipo que tuvo oro en exceso. Su vajilla personal, sus copas eran de oro, sus utensilios eran de oro. En la casa del Señor, el templo, habían paredes recubiertas de oro puro. Era un lugar majestuoso, era un lugar exageradamente lujoso, con todo, y ellos adoraban a Dios en ese lugar. Permítame leerle, por favor, lo que dice la palabra acerca de este lugar. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Primera de Reyes 6, 18 me habla de la construcción de esta casa. Y dice la palabra del Señor así: y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era de cedro, ninguna piedra se veía. Mire, no había, aunque había piedras en la construcción, todo estaba forrado con cedro, y ese cedro estaba tallado. El cedro es una madera muy noble, es muy resistente a las plagas, y el cedro es la madera que se deja tallar. Es una madera muy noble, muy blanda, pero después es muy resistente. Y dice que había tallas a lo largo de la casa del Señor de varios tipos de figuras, pero también habían flores. Y yo me imagino algo espectacular, algo hermoso tallado en la casa del Señor. Y dice el versículo 19: y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Versículo 21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. ¿Sabes? Esto era un lujo, este templo, era una cosa extraordinaria, extraordinaria. El oro, el lujo que había en ese templo, lleno de piedras preciosas. El piso en algunos lugares era de oro, las paredes cubiertas de oro. Era una cosa espectacular. Mire lo que dice el versículo 29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. El piso estaba cubierto de oro. Yo no sé qué será caminar sobre oro, yo no sé qué será pisar oro. Imagínate eso, una similitud con la Nueva Jerusalén, calles de oro, caminar sobre oro. Si escasamente una joya de oro, nadie la va a pisar. Ahora imagínate la cantidad de oro que tenía Salomón para traerlo y para ponerlo sobre un templo. Ahora, permítame leer algo más que dice la palabra del Señor acerca de esta riqueza que tenía este rey. Por favor, acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a ver estas riquezas de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, y dice la palabra del Señor en el versículo 14: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de las especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro.
y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Versículo 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Versículo 21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada, la plata no valía nada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Era un tipo riquísimo Salomón, muy rico. Y yo le quiero contar que Salomón, lo primero que hizo con esas riquezas fue honrar a Dios con sus riquezas, e hizo un templo. Pero sabe, este templo físico que era el orgullo de cualquier nación, no había otro templo en el mundo como el rey Salomón le había hecho a Jehová Dios un templo. Pero sabe algo, después, muchos años después, fue saqueado y después vino Nabucodonosor. Y no solo saqueó el templo, sino que lo destruyó. Nabucodonosor se encargó de dañar y destruir a Jerusalén, y tanto que el profeta Jeremías había advertido que vendrían y que destruirían, y no lo escucharon a Jeremías. Jeremías finalmente ve el cumplimiento de esa palabra profética y se destruye el templo y se destruye Jerusalén. Aquí los hebreos, los judíos, se quedaron sin templo. Pero le quiero contar que aunque no tenían un templo físico, no pararon de adorar y de orar a Dios. Hoy no tenemos un templo físico. Hoy no podemos ir a un lugar físico a adorar, un templo, un lugar necesario, pero que no contamos en este momento. Y le quiero decir que hoy en día tenemos una necesidad de adorar, y vamos a seguir adorando como lo hicieron los judíos en la deportación. Nabucodonosor tomó al rey Sedequías, que era el rey de ese momento, lo mata a sus hijos, que es la última imagen que el rey verá, le saca los ojos y se lo lleva atado con cadenas para Babilonia. Pero en Babilonia nos encontramos con Daniel. Daniel está en medio de la deportación. Daniel no es babilonio, Daniel es judío. Daniel ya no tiene el templo para adorar físico, pero Daniel 3 veces al día se postraba ante el Señor y adoraba y oraba. Recuerde que los sátrapas quisieron acusar a Daniel delante del rey, porque Daniel no se inclinaba hacia las imágenes del rey. Daniel sabía a quién tenía que adorar. Y yo quiero decirte hoy, no adoraremos hoy en día a nada fuera de nuestro Dios. No adoraremos las circunstancias, no adoraremos el empleo, no adoraremos lo circunstancial, no adoraremos a nada que nos quieran imponer, ya que no hay un templo físico donde adorar. Permítame leerle esta experiencia de Daniel en Babilonia. Acompáñeme por favor, Daniel capítulo 6. Dice la palabra del Señor: pareció bien a Darío construir en el reino, sobre el reino, a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión
para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: así ha dicho rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios con D pequeña u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío y el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Qué poderoso pasaje. Ya ha muerto Nabucodonosor, ahora sigue el rey Darío y Daniel sigue en Babilonia. Ya no hay un templo físico para adorar. El templo fue destruido, fue saqueado. No quedó nada del templo. Ahora lo que Daniel debe hacer es ser un adorador sin templo. Y yo quiero decirte a ti hoy, necesitamos convertirnos en adoradores sin templo. Necesitamos convertirnos en adoradores sin templo. Adoraremos a nuestro Dios sin un lugar geográfico. Y sabe, Daniel comienza a ser víctima de una conspiración por causa de los celos, de la envidia, porque quiero decirte que enemigos vendrán a tu vida por causa de lo que Dios hará contigo, pero no te preocupes. La palabra en Deuteronomio capítulo 28 dice que si tú obedeces a Dios, por un camino vendrán tus enemigos contra ti, pero Jehová los derrotará y por 7 caminos huirán delante de ti. Hoy quiero decirte que Daniel estaba en un reino ajeno. Ya no había un templo físico cerca, ya no había una sinagoga, ya no había un lugar de reunión. Pero Daniel no cesó de orar y no cesó de doblar sus rodillas y no cesó de adorar a Dios 3 veces al día. Daniel era un adorador 24/7. Daniel era un adorador sin templo. Escúcheme, no necesitamos un lugar geográfico para adorar. Y me llama mucho la atención este pasaje, versículo 10 de Daniel 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Así como los musulmanes oran hacia la Meca, le quiero decir que los judíos oran hacia Jerusalén. De hecho, lo que hacen los musulmanes, primero lo comenzaron a hacer los judíos. Donde quiera que haya un judío y ora, él ora hacia el oriente, hacia Jerusalén. Y Daniel, dice la Biblia, que hizo lo que hace toda adoración. Entró a un lugar específico, un lugar privado, su recámara, abrió las ventanas para no hacerlo en oculto, se arrodilló, tuvo una genuflexión, se arrodilló, dobló sus rodillas, puso sus rodillas en el suelo, su rostro en el suelo, y dice que oraba 3 veces al día dando gracias. ¿Qué es dar gracias? Es adorar. Nos hemos convertido en adoradores sin templo y nos convertiremos en adoradores sin templo. Ahora, había un edicto que nadie podía orar y adorar a ningún Dios
fuera del rey. Pero Daniel no dobló sus rodillas ante nadie más. Y usted conoce la historia mejor que yo. Daniel finalmente es arrojado en el foso de los leones, pero aquel Dios al cual él oraba y adoraba cerró la boca de los leones. Voy a decirte esto: en medio de esta situación hay mucha adversidad, hay mucho león rugiendo, hay muchas voces por ahí declarando cosas, pero nuestra adoración, el doblar nuestras rodillas, el inclinarnos ante el Señor, el seguir adorando, glorificando, exaltando, dando gracias como Daniel, les cerrará la boca a los leones. Seremos una generación de adoradores sin templo. Permítame decirle algo más. ¿Sabe? Los judíos estaban muy orgullosos de su templo. Ellos estaban orgullosísimos de ese templo físico. Y ese templo fue destruido. Pero después vino Zorobabel y lo reconstruyó muchos años después. Zorobabel reconstruye el templo, y ya después, cuando viene Nehemías edifica el muro, y recuerde que trabaja Esdras, y comienzan a trabajar unos en el templo, unos en el muro, para volver a tener un lugar geográfico de adoración. ¿Y sabe qué ocurre? Este templo finalmente es modificado, ampliado por un emperador, por un tirano llamado Herodes. Herodes el Grande, Herodes el que manda matar los niños cuando los magos le dicen que van a adorar al rey de Israel. Este Herodes, antes de que nazca el niño Jesús, Herodes fue un hombre conocido, Herodes el Grande, por ser un gran arquitecto, diseñador, un tipo que sabía mucho de ingeniería civil, un tipo que sabía mucho de arquitectura. Y este hombre tomó el templo y lo puso mucho mejor de lo que estaba cuando estaba en ruinas, no mucho mejor de lo de Salomón. Nunca el templo fue comparado con lo de Salomón. Pero después de esto, le quiero contar que ya los judíos ya comenzaron de nuevo, habían regresado, y los judíos comienzan a adorar no al Dios del templo, sino al templo. Comienzan a jurar por el templo y por el oro del templo. Y esto es profundamente desagradable ante los ojos del Señor. Y comienzan a convertir lo que era el templo, un lugar de oración, una casa de adoración, una casa de oración, en una cueva de ladrones. Ya no se iba a adorar al templo, ya no se iba a orar, ya no se iba a doblar las rodillas al templo, ya se iba a hacer negocios al templo. Y en cierta ocasión el Señor sorprende a los cambistas. Y mire lo que dice Mateo capítulo 21. En Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Qué hizo el Señor? Fue al templo y se encontró que en el templo se comerciaba, se hacían negocios, en el templo se compraba, se vendía, mercaderes de la fe. ¿Sabe? Hoy en día que los templos estén cerrados, eso me habla muchísimas cosas. Muchos lugares ya no eran lugares de adoración. Muchos lugares, geográficamente hablando, ya no eran templos de oración, templos de humillación, templos de exaltar. Ya no eran eso, ya eran lugares donde había mercaderes de la fe. Y el Señor llega al templo y se siente indignado por lo que ve, y se siente ofendido al ver que el templo no es para eso. El templo tiene que ser un lugar de adoración, casa de oración,
casa de adoración, casa de humillación, casa de sanidad, casa de salvación. Pero hoy en día muchos de los templos que están cerrados eran cuevas de ladrones. Seguramente por eso hoy están cerrados. Y permítame leerle de nuevo lo que dice el versículo 12. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pasó de ser una casa a una cueva, casa de oración a cueva de ladrones, ladrones. Entonces nosotros ahora somos adoradores sin templo. Pero ¿sabe algo más? Los judíos y sobre todo los fariseos habían comenzado a jurar por el templo y por el oro del templo, deshonrando lo que significaba el templo. Mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 23, allí mismo. Acompáñeme por favor al versículo 16 y 17. Ay de vosotros, está hablándole a los fariseos, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Habían comenzado ellos ya a meter en sus mentiras, a jurar por el templo, por la casa de Dios, a jurar por el oro del templo. ¿Sabe? Y comenzaron a profanar el templo. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 le dice lo siguiente, versículo 1. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 70 años después eso se cumplió. 70 años después Tito Vespasiano envió a su hijo Tito, que destruyó, porque durante 4 años hubo una revolución en Jerusalén, auspiciada por los celotes, y Roma mandó a aplastar esa revolución y acabaron con el templo, y no quedó piedra sobre piedra del templo. Lo único que quedó de ese gran templo es lo que conocemos hoy como el muro de las lamentaciones, o el lado occidental del templo. Allí quedó. No quedó nada, no quedó un lugar, porque habían convertido ese templo en una cueva de ladrones. ¿Sabe algo? El día que Dios nos permita volver a reunirnos y volver al templo, el templo será casa de oración, casa de adoración, casa de salvación. Y Dios permita que nunca jamás seamos cueva de ladrones. Dios guarde, Dios nos libre de ser cueva de ladrones. Mientras llega ese momento, seremos adoradores sin templo. No necesitamos un lugar geográfico donde adorar. Voy a hablarles del Señor Jesús y la samaritana. Aquí en este pasaje hay una discusión entre los samaritanos y los judíos. En esta discusión el Señor está hablando con ella. Primero le dice lo de los maridos: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella le habla luego tratando de distraer la conversación de la adoración, porque los samaritanos no adoraban en Jerusalén. Recuerda que ellos no podían ir a adorar en Jerusalén. Ellos adoraban en un monte que se llama Gerizim, el monte Gerizim. Y el Señor le va a explicar a ella que la adoración no está en un lugar geográfico. La adoración está en mi corazón cuando lo hago en espíritu y en verdad.
Lea por favor conmigo Juan capítulo 4 y dice el versículo 20. Está hablando la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amigo y amiga, estamos viviendo esa hora. Jesús dijo, el Señor dijo, ni en su monte ni en el de nosotros llegarán días donde se adorará a Dios, porque se adorará a Dios en cualquier lugar de la tierra. Y luego dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Voy a parar por hoy allí. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Llegó la hora es para que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Adorar a Dios va mucho más allá de un templo físico. Adorar a Dios sale desde mi corazón. Adorar a Dios es obedecer. La primera vez que se registra la palabra adorar, adoraremos, es cuando Abraham decide obedecer a Dios para sacrificar a su hijo. Esto está en Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. La samaritana no podía adorar porque no obedecía. Adorar es honrar, adorar es exaltar, pero adorar también es ¿qué? Obedecer. Yo le pido a Dios que nos podamos convertir en verdaderos adoradores, en espíritu, en verdad, adoradores 24/7 y adoradores sin templo. Oremos. Amado Dios, te doy gracias, bendigo tu nombre y te exalto para siempre, y ponemos delante de ti este tiempo que tendremos de adoración. Ayúdame a adorar sin templo. Ayúdame a adorar, Señor, sin pena. Ayúdame a adorar sin miedo. Ayúdame a adorar con sabiduría. Ayúdame a adorar con inteligencia. Ayúdame a adorar con obediencia. Ayúdame a adorar en espíritu y en verdad. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, y la gloria y la honra es para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, prepárese para adorar y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre o Pastor Gustavo Ordóñez. Y esta noche nos encontramos a las 9 de la noche, hora Colombia, en la iglesia en casa. Bienvenido el Espíritu Santo para adorar en esta hora de la mañana. Bendiciones. Yo le invito a que cierre sus ojos y le diga: Señor, yo quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte, Dios. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres precioso. Quiero volver a la genuina adoración. Esa adoración que va más allá de cantar una canción. Esa canción que va más allá de entonar una alabanza o una adoración. Que va en un tiempo de entrega a nuestro Dios. Por eso te adoramos, Señor, y te bendecimos. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar.
revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Levante su voz y dígale conmigo: y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te alabamos, Jesús, te adoramos. Vamos, levante sus manos y adórele. Él es digno, eres digno, Señor. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, aleluya, eres santo, Señor. Sea la gloria y el poder, sea la honra y majestad. Eres digno, Jesús. Eres digno, Señor. Adórale con tus propias palabras esta noche y bendícele, Él es aquí. Oh, Jesús. Mi
adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. En ese tiempo te bendecimos, Rey eterno. Eres digno, Jesús, eres digno, Señor. Eres digno, Padre eterno. Eres digno, Señor. Vamos, deleítese, 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 deleítese en el Señor. Yo sé que con sus manos levantadas le adoran, le bendice al Rey. Te adoramos, Rey eterno. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Aleluya, Jesús. Te adoramos, precioso. Te adoramos, precioso Jesús. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Diga conmigo: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llevará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, Señor. Glorioso, glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirás. Por los siglos tu gloria nos llevará y veremos tu
Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llevará y veremos tu fuerza y majestad.